Bueno, ya estamos en directo y estoy encantada de volver a estar aquí con todos vosotros, con mi grupo de incomparables. Son las 20:31, estoy contenta porque he conseguido estar a tiempo y estamos en un momento especial también. Estamos en una época en la que, por ejemplo, mañana hay un eclipse importante que nos invita a soltar todo lo viejo para abrazar la vida que queremos. Yo ahora mismo estoy sumergida en el máster en vida con las personas que lo están desarrollando y la verdad es que estamos viviendo cosas maravillosas porque están teniendo unas experiencias increíbles y ahí estamos soltando muchas cosas de lo viejo para poder vivir lo nuevo y para poder orientar su vida hacia donde desean. Una de las cosas que tengo cada día más claras es que si tú no pones dirección a tu vida, nada va a cambiar. Y ante esas cosas, ante esos cambios, en muchísimas ocasiones lo que hay es muchísimos miedos. Entonces, tengo aquí un papel, he hecho una chuleta, porque tengo una lista, he cogido lo que vosotros el otro día pudisteis expresar. Gracias por las personas que estáis entrando y gracias, sí, me he cortado el pelo, he hecho la poda de lo que sobra para el verano y se me había olvidado que a veces los peluqueros le dicen córtame por aquí y luego siempre es un poquito más, pero bueno, no queda mal. Ya crecerá y además es muy cómodo para el verano. Bueno, pues quería comentar precisamente y voy a empezar un poco por el orden que quizá que es al revés de cómo fueron escritos, pero voy a comentar miedos que se han explicado, que habéis estado comentando después del vídeo anterior. Por ejemplo, hay una persona que dice hay dos personas que me decían que tienen miedo a que a sus hijos les pase algo o a que se mueran. Vale. Mira, los miedos pueden ser reales o simbólicos. Este está claro que es real, o sea, es real, pero realmente tampoco existe, porque tiene miedo a la posibilidad de que ocurra. Luego, no ha ocurrido todavía, porque si no ya no tendría miedo, sino que sería algo que habría vivido que realmente lo pasó mal. El miedo, fijaros que siempre es ante una idea que yo tengo, o ante una realidad, ya lo comentamos el otro día, ante algo que es real, ¿no? Acordaros que yo decía, no es lo mismo tener un miedo ante un precipicio o ante la sensación de que lo que me acerco es algo que desconozco y que es el vacío. No es lo mismo, ¿no? Lo otro es una alucinación. No es lo mismo tener miedo a un león o a algo que yo siento que me va a atacar, pero que no existe como tal, porque no existe tal león. Aunque muchas veces, simbólicamente, hay personas que parecen como un león, que yo siento como un león, pero eso no es un león, ¿vale? Entonces, el tema es, antes que mi hijo se muera, yo quería haceros un inciso. ¿Por qué yo tengo ese miedo y no tengo otro? ¿Por qué unas personas tienen un miedo y no tienen otro? Pues eso tiene que ver porque hay memorias, digamos que tiene que haber habido sucesos traumáticos o durante su etapa de su etapa prenatal, antes de que naciera esa persona, o lo han vivido en su familia, sus antepasados. Entonces, o realmente durante la vida que han vivido ha tenido cerca a una persona. Por ejemplo, si yo tengo miedo a que mi hija se muera, es porque a lo mejor mi vecina, su hija se ha muerto y entonces a mí eso me desencadena. Pero ¿por qué a una persona le desencadena y a otra no? Tiene que ver siempre con las memorias de su familia. Siempre. De sus padres durante la etapa prenatal o lo que ellos hayan vivido, o de sus abuelos o de las historias de la familia. Entonces, miedo a que mi hija se muera o miedo a que le pase algo, mirar a ver qué ha pasado antes en el árbol. ¿Qué hijos se perdieron? ¿Qué hijos fueron abortados? ¿Qué niños murieron jóvenes? Yo también me pienso aquí que tenemos que buscar como antecedentes. En España, depende de las edades que tengamos, nosotros no, pero igual nuestros padres vivieron la guerra. En la guerra civil o a lo mejor en otros países, ahora mismo, por ejemplo, estaba viendo a Natalia, que es argentina, es uruguaya, pero me he ido a Sudamérica, me he ido a Argentina, a todo lo que se vivió durante la represión militar. Es decir, un miedo a que algo le pase a alguien, ese miedo fue real, pero fue tan potente que la mera posibilidad de que tú vuelvas a vivir algo igual
te hace darte cuenta que no tienes recursos y que no sabes cómo lo vas a afrontar. Porque probablemente en otras épocas, personas que vivieron antes que tú no supieron cómo salir adelante o superar esos traumas. Entonces, siempre hay que buscar en los antecedentes. En el caso de la persona que me decía, tengo un problema de que mi hija le pase algo o muera, yo conozco la historia de esa persona que ha hecho esa pregunta. Y esa persona tuvo de pequeña, ella misma, una enfermedad muy grave que la ha paralizado durante toda su vida. Entonces, si yo he vivido una circunstancia que para mí he sentido que me ha limitado, lo que yo no quiero es eso para mis hijos. Pero fijaros también que seguro que vuestros abuelos o vuestros padres tampoco querían que vosotros siguierais viviendo lo mismo. Luego, siempre es una oportunidad de hacer un cambio para pasar una información diferente a las generaciones futuras. Es decir, entender que las cosas se pueden vivir de otra manera. Y con respecto a eso, aunque no lo tenía en el orden, me pongo a hablar de las personas que tienen miedo a lo inesperado, que tienen miedo a los cambios. Es decir, si ocurre algo que yo no controlo, ya a mí se me descoloca el tema, ¿no? O sea, esas son las personas que no pueden soportar lo inesperado. ¿Pero por qué? Porque en otra época controlar las situaciones fue también supervivencia. Entonces hay que buscar historias en las que controlar fue supervivencia. Sobre todo las personas que temen a lo inesperado. Pero también eso me lleva a mí, yo me conectaría, le preguntaría a esas personas que temen lo inesperado lo mismo que a las personas que tienen miedo a los cambios. ¿Cómo fue tu parto? ¿Cómo naciste? ¿Cómo viniste al mundo? Porque la primera gran salida que tenemos todos de nuestra zona de confort, estamos dentro de la barriguita de mamá, a la temperatura perfecta, con el alimento, no tenemos que ocuparnos de nada, depende de cómo sea el ambiente externo, sí que nos puede afectar, pero bueno, en teoría, el útero materno, la época del embarazo es una época en la que estamos protegidos por el vientre de mamá, por el agua que nos rodea. ¿Cómo fue la salida de la zona de confort? ¿Cómo fue tu parto? ¿Cómo fue tu nacimiento? Porque si tu parto fue traumático, si nacer a este mundo fue un drama, te tuvieron que sacar en el último momento por asfixia, porque tenían que sacarte por forceps, porque tuvieron que hacerle a tu madre una cesárea de urgencia, porque como el otro día me contaba una amiga mía, es que mi madre cuando fue al hospital resulta que lo habían cerrado y se tuvo que ir a otro y pensaba que no llegaba a tiempo y que no iba a poder parir. Bueno, una angustia, eso te condiciona. Tu primera venida al mundo, tu salida de la zona de confort es totalmente descontrolada, un pánico que te muere, ya pasó tu madre, y claro, tú eso lo llevas metido en vena, es que lo llevas en vena. Entonces, cuando hay alguna situación, inconscientemente tu cerebro te avisa peligro, 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 y tienes que identificar de dónde viene. Ahí, bueno, ahora hablaremos de cómo se sana eso, porque vamos a hablar primero de los problemas. Los cambios tienen que ver con los partos, lo inesperado, por controlar. A mí eso también me llevaría, y esto todo es muy simbólico, yo siempre me tomo la información que tiene la persona, escucho su historia y después hago un cóctel y pues tengo la habilidad de poder ver qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, el control. Pues imaginaros que en la guerra o en una circunstancia de peligro, pues por tener un refugio para guardar a una persona para que no tuviera que salir al peligro, por tener a lo mejor comida y poder estar encerrados en casa durante mucho tiempo, por haber controlado. Me estoy acordando ahora mismo, me viene, pero así como anillo al dedo, una parábola que cuando yo iba a misa, porque ahora no voy a misa, porque yo ahora conecto con, creo que Dios está en todas partes, y eso ya también me lo enseñó mi padre. Pero bueno, la parábola que a mí me obsesionaba cuando yo iba a misa era la parábola de las vírgenes con las lámparas de aceite. No sé si tenéis cultura religiosa, pero os voy a contar brevemente. Resulta que las vírgenes estaban fuera y tenían que tener las lámparas llenas de aceite para que cuando llegara el Señor, que yo no sé si era el Señor o era el Señor simbólico o tal, pero me da lo mismo, poder entrar con él al templo. Entonces, las que lo tuvieron todo preparado pudieron entrar al templo y las que no,
por no ser previsoras, se quedaron fuera. Luego, fijaros que por tener las cosas previstas y por controlar las circunstancias, pudieron tener un premio. Entonces, si en vuestra familia ha habido alguna... A mí aquello me obsesionaba, porque yo decía, pero qué bobas, si lo tenían muy fácil, simplemente con que hubieran llenado las lámparas de aceite y hubieran esperado después, ya lo habrían tenido resuelto y habrían entrado en el reino de los cielos o donde hubiera sido, no me acuerdo exactamente la parábola. Pero esa es la idea, ¿no? Entonces, si en vuestra familia alguien, por prever las cosas, por tenerlo todo controlado, salvó la vida, tú, en cuanto no lo controlas, piensas que estás en peligro. Piensas que estás en peligro porque probablemente en esa misma época se escucharon historias de otras personas que no controlaron y murieron o tuvieron una desgracia. O sea, hay que buscar historias de ese tipo. Por eso yo invito siempre, siempre, a que conozcamos las historias de nuestra familia, a que las conozcamos, a que conozcamos sus enfermedades, a que conozcamos no los juicios que se ha hecho de ellos, sino los hechos de las realidades que se han vivido. No los juicios, ¿vale? El tema del juicio es un tema que me tiene últimamente muy, muy preocupada. Por ejemplo, el miedo a conducir. Miedo a conducir, me ha dicho alguien. Conducir es real y simbólico. Real, ¿qué es? Miedo a conducir mi coche, ¿no? Puede ser que haya tenido un accidente, que alguien haya tenido un accidente o que haya habido algún tema de ese tipo, ¿vale? Pero simbólicamente, ¿qué está significando? Miedo a conducir mi vida, porque el vehículo simbólicamente es tu vida. Entonces, yo no puedo conducir un coche porque no sé manejarme, y fijaros que en América Latina a conducir se le llama manejar, no sé manejar mi vida. Entonces, el coche, en cuanto yo le piso o tal, pierdo el control, también tendría que ver con pérdida de control. Habrá que buscar quién no hizo lo que tocaba, no supo llevar su vida a término, o probablemente puede ser que incluso tu padre no sepa conducir su vida, no te haya sabido a ti guiar a que tú conduzcas tu vida y a ti te dé miedo conducir. Simbólicamente. Esto sería simbólico, pero lo puedes ver manifestado en no poder coger un coche. Si tú piensas que tu vida se te va de las manos y que tú no vas a saber guiarla, simbólicamente puedes hacerlo con el coche. Pongo el ejemplo de padre, porque padre es la función que invita y muestra a un niño o a una niña a llegar a la edad adulta y desenvolverse en la vida. Entonces también puede haber un problema de carencia de padre, carencia de orientación, carencia de camino. ¿Qué es lo que te dice el coche? Cuando tú coges el coche tienes que saber a dónde vas, bueno, como en todo, pero más claramente para conducirlo, para llevarlo, para utilizar la potencia del coche para poder conducir tu vida. Entonces, si ha habido también personas que no han tenido potencia, que han hecho mal uso de sus posibilidades, que han dejado que los demás les controlen o que les digan lo que tienen que hacer o no han sido capaces de dirigir su vida, tú puedes tener un problema para conducir. Es todo simbólico. Yo no sé si es tu caso o no, pero yo, en cualquier caso, lo que yo hago es, al final, siempre investigar en la historia de esas personas, ¿vale? El tema, por ejemplo, de los bichos y de las cucarachas. Muchas veces yo observo que esas memorias nos suelen venir de nuestros padres, ¿no? El otro día yo comentaba, no sé si lo comentaba aquí, no sé dónde lo he contado, porque ahora estoy haciendo varias cosas, yo tenía miedo a los perros, ¿no? Y yo me lo quité porque me interesó quitármelo, porque si no, no podía disfrutar en casa de mis amigos. Entonces, mi madre tenía miedo a los perros. Mis hermanas no se consiguieron quitar nunca el miedo a los perros. Sí que lo conté aquí, porque ahora recuerdo que mi sobrina lo dijo, que su madre lo pasa. Entonces, el miedo a los bichos no suele ser heredado. Yo ahora mismo me viene a la mente otra historia. Por ejemplo, a mí no me gustaba el vinagre. ¿Por qué? Porque en mi casa no se tomaba vinagre porque a mi padre, su abuela, cuando era pequeño y se hacía chichones, se caía y se daba golpes, le ponía un perro gordo, era una moneda española de la época, teniendo en cuenta que mi padre nació en 1912, fijaros el tiempo, y se lo ponía con un trapo lleno de vinagre apretado a la cabeza y mi padre asociaba el golpe al olor al vinagre
y nunca pudo tomar vinagre. Entonces, yo ahora me he dado cuenta que eso era la historia de mi padre y no es que lo elija, pero si yo tomo vinagre no me pasa nada. Es decir, hay muchas cosas que nos vienen porque las hemos vivido. Ahí yo tengo la explicación. A mi padre, cuando se caía, le hacían ponerse el vinagre y entonces él lo rechaza. Las cucarachas, seguramente a alguien le habrá dado. Hay mucha gente que tiene asco. Asco es una de las emociones que no se encuentran frecuentemente. No todo el mundo siente el asco, pero hay personas que sí sienten el asco. Y la cucaracha suele estar relacionada con el asco. Entonces, la cucaracha puede ser real y tú lo puedes estar viviendo como un miedo a esa cucaracha. Fijaros que es un bichito, que es que el pobre no te va a hacer nada. O sea, si lo pensamos con frialdad y con la cabeza clara, una cucaracha no te puede hacer nada. O sea, seamos realistas, no te va a matar. Lo único que te va a dar es asco o miedo o tiricia o cosas de ese tipo. Pero tú no vas a estar en peligro de muerte porque estés con una cucaracha. Hay cucarachas simbólicas. Habrá que buscar personas que se hayan comportado de una forma rastrera o experiencias que se hayan tenido en nuestros antepasados de personas que se hayan comportado de una forma rastrera y que hayan dado asco. Me ha dado asco, es que esta persona es lo improvisado, es lo oscuro, es lo negro, es ese ambiente que rodea cuando aparecen cucarachas. Hay que buscar algo por ahí. Probablemente las hay cucarachas reales, pero ¿realmente creéis que una cucaracha te va a poner en peligro? Pues no, eso es totalmente simbólico, pero hay que buscar el origen. Y ya os digo que yo, si alguien me lo preguntara, iría por ahí. Luego hay una forma muy fácil de quitarlo, ¿no? Bueno, hay una forma de fácil, hay un tratamiento de fobias que se puede eliminar y es, al final, por saturación, o sea, cuando te des cuenta de que eso no, es un trabajo que se puede hacer. Y eso funciona. Pero a mí siempre me gusta ir al origen porque pienso que el inconsciente, el 95% que tenemos ahí dentro, nos está dando muchísima información y es interesante investigar dentro de él, ¿vale? Entonces, ahí quedaría el tema de los bichos, de las cucarachas, de los ratones. Los ratones, ¿dónde aparecen? Los ratones y las ratas. Pues son como rastreros, como en la noche, como en la sorpresa, como lo inesperado, como oscuro. Habría que buscar eso, ¿no? Habría que buscar ese tipo de cosas. Vale. Otra pregunta, otro miedo que me has contado. Miedo a la soledad. Eso es un miedo totalmente irreal. Porque siempre, no sé si decir que estamos solos o que nunca estamos solos. Realmente, nunca estamos solos porque estamos con nosotros mismos, que debemos de ser nuestra mejor compañía. Entonces, pensar que la compañía de los demás me va a dar algo más, eso es un error. Porque entonces estaremos siempre buscando fuera. ¿Qué es lo interesante? Buscar dentro, encontrarme a gusto conmigo mismo y disfrutar de estar en soledad. Eso es una experiencia que yo recomiendo a todo el mundo que la tenga. Acostumbrarte a estar solo, a disfrutar de ti mismo. A mí hay veces que ya me paso bastante en ese sentido y llega un momento en que cuando estoy demasiado tiempo y no tengo algún momento para estar sola, me falta mi propia intimidad. Por eso a mí la meditación de cada mañana, que la hago porque para mí se ha creado un hábito, es como ese momentito de estar conmigo y decir, qué bien que estamos Rocío y yo juntas, porque ahí simplemente descansar en el vacío. Yo cuando hago meditación hago el vacío, ¿no? O el encuentro en lo más profundo de mí. El miedo a la soledad al final es el miedo a encontrarte contigo mismo. Y con respecto a eso yo tengo que decir también algo. La gente teme mucho encontrarse con su sombra, porque piensa que eso va a ser doloroso, porque va a pensar que eso es algo oscuro dentro de ella, de esa persona, no digo mujeres, digo en general de esa persona. Y realmente cuando tú tocas tu sombra, solamente tocando tu sombra es cuando vas a poder ver tu luz. Y vuelvo otra vez a la canción de esta chica, no me acuerdo, ¿no? De quiero ponerme un disfraz, ¿no? De luz. No, toca tu sombra.
Deshaz la sombra, porque las sombras se deshacen con la luz. Pero es que la luz no la tienes que poner fuera, la tienes ya. Simplemente con que hagas un agujerito, imagínate que tienes un muro, que no te deja ver la luz y sabes que la luz está al otro lado. Con que hagas un orificio pequeñito, ya vas a poder ver la luz. Y lo importante es que veas la luz que tú tienes dentro. Entonces, atrévete porque te estás perdiendo el gran tesoro de descubrir quién eres. Estás perdiéndote el gran tesoro. Entonces, el miedo a la soledad es totalmente ilusorio. Porque en el fondo, si para no estar sola tienes que estar buscando a personas que te acompañen, estás sola. Luego, entonces, encuéntrate y verás cómo se te desaparece el miedo. Es un proceso, estoy de acuerdo. No es de la noche a la mañana. Hay cosas que no tienen receta rápida. Para esto tampoco existe el microondas. Pero es cuestión de que te enfoques y de que lo elijas como camino y como opción. Voy a encontrarme conmigo mismo. Voy a saber quién soy. Voy a conocerme. Por eso yo os hago esas propuestas que a veces parecen un poco chorras. ¿Qué es lo que tú haces muy bien? ¿Qué es lo que dicen tus amigos que hacen muy bien? ¿Para qué? Pues para que te des cuenta de que cuando yo te digo qué es lo que tú haces muy bien y tú reconoces, te estás reconociendo. Pero nosotros siempre tenemos una visión limitada. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo una visión ampliada, porque me puedo mirar delante y gracias a la pantalla veo detrás. Estoy viendo más que lo que veo normalmente, porque si yo no tuviera la pantalla, yo no estaría viendo lo que tengo detrás. Cuando tú le preguntas a alguien qué es lo que tú haces muy bien, te está ampliando la visión de ti mismo. Pero pregúntaselo a la gente que te quiere. Pregúntaselo a esas personas que realmente te pueden orientar y te pueden ampliar el catálogo con amor. Porque si te van a decir inconvenientes, esos no son tus amigos. Eso no es lo que yo te he dicho. Busca a la persona que te quiere, ¿vale? Entonces, eso es importante en ese sentido. Y voy ahora a ver, esto estamos con la soledad. Hay alguien que me ha dicho también que se paraliza, Fijaros, cuando hay personas que entran, cuando yo hablaba de la parte de cómo te tomas la vida, si como una aventura o como un sufrimiento y entras en guerra, si tú te paralizas, yo buscaría quién, por tomar decisiones demasiado rápido o por tomar iniciativas, se puso en peligro. Porque lo que te está diciendo la vida es que para ti, pararte es seguridad. Cuando la gente se para, tiene que tener paciencia y tiene que esperar el momento para actuar. Entonces, hay veces que también no sabemos interpretar los mensajes de la vida. Como no sabemos interpretar los mensajes de la vida, no podemos escribir nuestra propia historia. Esto es lo que yo digo siempre. Si tú eres capaz de entender los mensajes de la vida, te estarás dando cuenta de que te está dando señales para que tú puedas cambiar cosas. Entonces, el que tú te bloquees o te paralices, el tema está en que en la vida parece que nos dicen actúa y sigue y venga y no te pares y no te pares. Y hay veces que pararse puede ser interesante. Puede ser muy interesante pararse y hacer una panorámica y reflexionar. O sea, me estoy viniendo ahora mismo a la idea de cuando tú vas a hacer turismo y de repente aparecen los japoneses y van y van haciendo fotos y se lo llevan. Al final no tienen perspectiva. O sea, a lo mejor si pararan un poquito más, una buena foto para captar detalles tiene que ser pensada y tomada con tiempo. A lo mejor cuando uno se siente paralizado, lo mejor que puede hacer es pararse y mirar qué es lo que está pasando fuera con tranquilidad, darse el tiempo de descansar. Parar a veces no es perder el tiempo, es ganar mucho, porque actuar en momentos en los que no tienes claras las cosas te puede llevar a soluciones complicadas. Y cuando las personas se bloquean por eso, yo buscaría antes a los padres, a los abuelos, en las historias familiares, quién, por no parar a tiempo, tuvo una complicación. Porque a ti la vida te bloquea para que te tomes el tiempo y para que encuentres otro camino u otra oportunidad. Entonces, el bloqueo, el me paralizo, tranquilidad. Es simplemente el que la vida te está diciendo, tranquila, observa. Observa y después decide, ¿vale? Porque nosotros no somos corderos y realmente
tenemos la capacidad de elegir, de decidir. Hoy en día hay montones de formas de encontrar caminos para lo que nosotros deseamos, ¿entendéis? Entonces, no se trata de que el bloqueo lo que yo, para mí sería, me lo tomaría como una cosa de alerta, cuidado, ¿vale? Y otro miedo, también me han dicho, a que a mi marido le pase algo. Yo ahí buscaría viudas, sí, como me han dicho marido, buscaría viudas. Claro, debe de ser personas que... Pero ¿cuántas veces a nuestras abuelas le mataron al marido en la guerra? O el marido se fue, o tenía otra familia, o se quedó sola, o resulta que estuvo en la cárcel. Entonces es como aquella mujer se quedó con un miedo enorme y en tu inconsciente tú tienes ese miedo y no sabes ni por qué te viene. Os voy a contar una anécdota que me está viniendo a la cabeza ahora mismo. Yo tuve en una ocasión una persona a la que acompañé que resulta que estaba compaginando su matrimonio con otro, o sea, ella tenía a su marido oficial, con el cual había tenido un hijo, incluso tenía dos hijos, y aparte tenía lo que podríamos llamar un amante. Pero realmente ella no se lo tomaba así y por fortuna no lo juzgaba. Ella decía, esta mujer me decía, si yo lo viera desde fuera, diría que esto yo no lo puedo hacer, pero es que yo no sé por qué lo hago, es que no lo entiendo. Y lo que nos encontramos era que tanto una abuela como la otra habían perdido a los maridos, fijaros, y habían tenido que sacar adelante a los hijos solas, las abuelas, ¿vale? Entonces yo le pregunté a esta mujer, bueno, ¿y qué es lo que sientes cuando estás con ese otro hombre que no es tu marido? Entonces me contó que incluso una vez que estuvo con él, había estado con su bebé y que ese hombre tranquilizó a su bebé en algún momento, ¿vale? Entonces le dije, ¿y qué pensaste? Y ella me dijo, que sería muy buen padre. Luego, inconscientemente, ella estaba pensando que si su marido tenía algún problema, había encontrado el repuesto para sus hijos, para que tuvieran padre y no se quedaran solos como se habían quedado su padre y su madre. Cuando uno entiende las cosas desde este punto, cambia mucho la historia, porque entonces ella dijo, esa fue la historia de mis abuelas, yo ya no tengo por qué vivir esa historia. Y puedes terminar con eso. Porque al final tu inconsciente te estaba teniendo un padre para tus hijos de repuesto. Esa era la idea. Y cuando eso se comprendió, se saltó el programa. Entonces, el inconsciente, esto fue un caso muy concreto, no quiere decir que todas las personas tengan esa historia, ¿vale? Pero sí que es muy, muy clara en este caso. Ya os digo, nunca una solución sirve para las mismas personas. Yo no puedo dar una receta, no hay una receta. Hay una investigación que tenga un sentido y para cada persona tiene un sentido diferente. Luego me han preguntado por el programa de Ruina. El programa de Ruina lo conozco de maravilla porque lo tengo. Entonces, el programa de Ruina es el miedo a quedarte en la calle. El miedo a quedarte en la calle. A no tener para nada. Yo recuerdo que yo estaba haciendo un curso y ahí había muchas personas que estaban mostrando y el mayor miedo que había entre los compañeros que yo estaba compartiendo aquel curso era el miedo a que murieran los hijos, el miedo a que se muriera tu mujer, el miedo a que se muriera mi marido, el miedo a que se murieran mis padres, el miedo, pero a la muerte, ¿no? Y yo, cuando ya el curso, por mayoría, se iba a ir hacia analizar ese tipo de miedo, yo levanté la mano y yo dije, yo no tengo ningún miedo a la muerte, no lo tengo. O sea, yo a las personas que me preguntan, yo digo, yo ahora mismo me muero y yo estoy en paz. O sea, estoy tranquila, estoy viviendo lo que quiero, estoy haciendo lo que me da la gana y me siento muy bien. Entonces, si se ha acabado esto, es como si se te acaba una película. Hombre, me hubiera gustado vivir más, ¿no? Pero yo estoy bien. Que se mueran mis hijas están llenas de vida, están llenas de salud, son mujeres inteligentes que disfrutan de su vida. ¿Que se pueden morir? Pues sí, pero yo pienso que lo que me tengo que enfocar es en disfrutar que están vivas y que quieren vivir. Yo no tengo ese miedo a la muerte, sinceramente no lo tengo, pero sí tengo el miedo a la ruina. Tengo miedo, tenía el miedo a quedarme en la calle, o sea, a la ruina más absoluta. ¿Pero qué pasa? No sé si lo he contado aquí, pero lo he contado muchas veces, que mi bisabuelo materno, el marido de mi bisabuela, línea femenina directa hacia arriba, este hombre se jugó una noche
una fortuna en la mesa de juego. Era multimillonario. Yo recuerdo que una prima mía me decía, ¿tú sabes que nosotras podríamos ser ricas y que el bisabuelo se lo jugó en una mesa de juego? Digo, pues sí, pero aquel hombre yo no sé qué es lo que le llevaría a hacer eso. Igual pensó que podría multiplicar su fortuna, que si ganaba, igual lo duplicaba y entonces ya había terminado con sus penas para el resto de su vida. No lo sé, no conozco esa historia porque lo único que me ha llegado es el bisabuelo se jugó la fortuna una noche en una mesa de juego. Al día siguiente estaban en la calle, en la calle. Luego ese miedo es de mi bisabuela. Luego mi abuela, que también fue una mujer muy emprendedora, a la cual yo adoro y murió y me dejó heredera universal y se lo agradezco porque yo creo que parte de ese emprendimiento y esa fuerza la tengo en mi abuela. Mi abuela fue una empresaria de campanillas, fue ella empresaria y su marido, que no tenía las mismas capacidades que ella, la arruinó porque malinvirtió lo que ella ganó. Entonces, también al final de sus días no terminaron tan bien como podían haber terminado. Entonces, tengo esas memorias de ruina. Entonces, ¿cómo se sana eso? Pues yo lo único que os puedo contar es cómo yo lo sané. Y si alguien tiene ruina o ese miedo a la ruina y tiene valor, le recomiendo que tenga la experiencia que yo tuve. ¿Cuál fue la experiencia que yo tuve? Pues la experiencia que yo tuve fue que a mí me propusieron que viviera mi miedo. Bueno, y entonces, ¿qué hice? Me dijeron que me tenía que vestir como si no tuviera nada, que no me podía poner mi pelo perfecto, que no me podía maquillar, que no podía llevar mis perlas, ni reloj, ni ropa agradable, sino que me tenía que vestir con lo que encontrara, con ropa vieja, con ropa rota, bueno, un desastre, ¿no? Entonces, cuando a mí me propusieron eso, voy a quitar el teléfono que lo tengo haciendo ruido, cuando me propusieron eso, mis compañeros en aquel curso en el que estábamos me propusieron, bueno, pues entre todos te vestimos, pero yo estaba por fortuna en casa de una amiga, estaba en Barcelona, y llegué a casa de esta amiga y de repente me dijo, bueno, no me apetece mucho salir ahora y tal, digo, no te preocupes, porque me tienes que ayudar a disfrazarme de mendigo, que mañana tengo que ir al curso disfrazada de mendigo. Y me dijo, muy bien. Por fortuna a mí me daba un poco miedo decirle a esta mujer que yo me tenía que disfrazar de mendigo, porque diga, está loca, ¿de qué va, no? Siempre pensando en que hacemos cosas raras, ¿no? Pero se lo tomó súper bien. Entonces me empezó a sacar ropa vieja que tenía, que habíamos llevado al coche porque lo iba a llevar a la parroquia. Bueno, resulta que todo estaba preparado por la vida para que yo pudiera disfrazarme de mendigo. La ropa que ella iba a dar estaba limpia, estaba en buenas condiciones. Yo la rompí, le saqué puntos a los jerseys, me descosí la manga de la chaqueta, le puse betún, la pasé por el suelo del rellano de la escalera, porque su casa estaba muy limpia y no se me ensuciaba. La tuve que pasar por la calle, la ensucié toda. Lo único que me faltó, que ya me lo dijeron después, era que oliera. No olía mal, estaba limpia, ¿no? Y al día siguiente yo me fui a ese curso así vestida. Lo que sí que os puedo contar, y os lo cuento con total tranquilidad, es que yo aquella noche no podía dormir. Y que a la mañana siguiente, cuando me desperté, yo había soñado que por mi aspecto no me dejaban entrar al curso, que no me dejaban. No, yo lo que soñé es que estaba en la universidad y que por ir con esas pintas a mí me echaban de la universidad. Entonces pensé, madre mía, cuando llegue al hotel donde está haciendo el curso, a mí me van a echar. Bueno, el caso es que cuando me di cuenta que me tenía que desarreglar para ir al curso, tardé más en desarreglarme que en arreglarme. Fijaros, fue muy curioso, ¿no? Porque me ensucié el pelo, me dijeron que me pusiera jabón para que pareciera grasiento. En vez de pintarme los ojos, me embadurné con el lápiz, me puse ojeras, me quité los pendientes, bueno, un Cristo, me puse lo peor que pude. Y cuando llegué al hotel fue increíble porque yo pensaba que no me iban a dejar entrar. Yo pensaba que me iban a decir que dónde iba y sin embargo, pues no llamó la atención. Y entonces no sabía cómo entrar a la sala y le pedí a uno de los chicos que había en recepción que avisara diciendo que había una persona con muy mala pinta y que no querían dejarla entrar al curso. Bueno, el caso es que le pedí un poco así complicidad y me dijo, no se preocupe, yo llama y no recogen el teléfono. Y entonces yo dije, bueno, ahora tengo que bajar yo sola. Y entonces aquel chico espectacularmente bello me dijo, ¿quiere usted bajar de mi brazo? Y aquello fue impresionante,
impresionante. Y yo le dije, gracias, pero no, puedo bajar sola. Y cuando yo bajaba por las escaleras, porque estábamos en el sótano, en unas escaleras que estaban a oscuras y no me veía, porque además cuando tú estás así disfrazada, a no ser que haya un espejo, tú no te ves, yo ahí ya no fue el programa de ruina. Ahí lo que me di cuenta es que lo que yo soy no tiene nada que ver con lo que yo expreso fuera. Y que lo que yo soy no puede ser tocado por nada. Y eso fue una de las sensaciones más importantes que yo he tenido en mi vida. Casi fue como una revelación. Eso fue una sensación, es una experiencia. No puedo contarlo. Y cuando llegué a la sala donde estaban mis compañeros, la gran sorpresa es que no me conocían. Algunos me conocieron, pero la mayoría no sabían quién era. Luego, fijaros que también la enseñanza es que no nos vemos. Vemos la costra de fuera, pero nuestras esencias nunca las vemos. Yo, después de eso, la gente me miraba con una cara como diciéndome, pero no me puedo imaginar que hayas hecho eso. Yo hay algo que sí que me reconozco y es que soy valiente. Y si tengo que hacer algo y lo quiero hacer, lo hago. Y ya está. Pero no me lo planteo más. Pero aquello fue una experiencia tremenda. Yo me pasé el día así, me fui a comer así, salí en la foto de grupo del curso así, con esas pintas, y además, como no llevé dinero, pues le pedí a todos mis compañeros limosna. Puse mi mano así y fui por todas las filas y le dije, no tengo dinero, estoy en ruina, darme dinero. Y con ese dinero, que además fueron muy generosos porque recogí 24 o 25 euros, me fui a comer con mis compañeras con las que había comido todos los días del curso. Y cuando llegué al sitio, el señor del restaurante ni me miró con cara rara y a la hora de pagar yo saqué en monedas de 50 y de 1 euro porque llevaba los bolsillos llenos. Fijaros la experiencia, ¿no? Y pagué y le dije, mire, esto es lo que tiene ser mendigo, que le voy a pagar a usted en monedas. A mí eso me ha cambiado. Me ha cambiado y no tanto por el programa de ruina, que también, sino porque me ha hecho tomar conciencia de que lo que yo soy no lo puede tocar nadie y nadie lo ve, tampoco lo vemos nosotros. Y si tienes un programa de ruina, yo te invito a que tengas esa experiencia, que te vayas a un lugar, si quieres. Yo estaba en Barcelona, a mí allí nadie me conocía, pero de todas formas, con las pintas que llevaba, hubiera podido hacerlo en cualquier sitio porque estaba irreconocible. Pero si tienes, lo más importante para superar un miedo es tener el valor de al menos una vez de vivirlo. Hay miedos que se pueden vivir y otros que no. Si tienes miedo al precipicio no te vas a tirar. Pero esa sensación porque te das cuenta de que no es real, Entonces, bueno, si queréis, en otro momento podremos hablar de otras cosas, si alguien tiene otro tipo de miedos. Y bueno, pues esto era lo que yo quería compartir. Los miedos son fantasmas y hay que desmontarlos. ¿Qué es el miedo que te hace? Cuando dices, quítalo, no tiene sentido. Pero hay que atreverse a quitarlos, hay que atreverse a enfrentarlos. Algunos son nuestros, otros nos vienen de nuestros antepasados, y cuando vamos y llevamos recursos, que eso era lo que yo decía, ¿cómo se hace eso? Pues yo, eso, aparte de la experiencia que yo tuve, algunos miedos yo me los he quitado sola, por lógica, porque me he dicho, Rocío, esto no tiene ningún sentido. Por cierto, otro miedo que yo tuve y que también me quité con la lógica fue cuando la primera noche vieja que mi hija mayor salió de casa, yo no pegué ojo. No pegué ojo. O sea, era horrible, pensando en lo que le podría haber pasado. Cuando a la mañana siguiente ella se fue a dormir a casa de mi hermana porque salió con mi sobrina. Cuando a la mañana siguiente me contó mi hermana que estaban durmiendo, que habían llegado a las 9 de la mañana después de tomar chocolate con churro y que se lo habían pasado de miedo, nunca mejor dicho, se lo habían pasado de maravilla, yo dije, Rocío, no tiene ningún sentido que vuelvas a tener miedo, porque tu hija salga. Porque cuando tu hija sale, puedes confiar en ella y se lo pasan bien. Y de hecho, he confiado siempre en mis hijas. Y además les he dicho, si te pasa algo, la que vas a tener el problema eres tú. Porque yo me enteraré después. Entonces, lo que tienes que hacer es cuidarte. Cuídate con quién vas. Cuídate de si bebes, de si no bebes, de dónde te metes y dónde sales. Porque si tienes un problema, la que lo vas a pasar mal eres tú.
mucho más tiempo que yo. No te es rentable. Yo iré, en cuanto lo sepa, a ayudarte, pero el mal trago te lo vas a llevar tú. Entonces, más vale, ahí yo siento que las eduqué con ese sentido, esto me fue para mí un aprendizaje, y se me quitó el miedo a que mis hijas salieran. Totalmente. Mis hijas salen y ahora viajan y van por el mundo, y yo no tengo ningún miedo. Confío plenamente en ellas porque sé que han aprendido a cuidarse. Entonces, ¿cómo se quitan otro tipo de miedos que yo no me puedo quitar? Para mí es permitiendo que alguien te acompañe, como yo hago en consulta individual siempre, a investigar en el origen y a cambiarlo en el pasado, para que cuando lo cambias en el pasado, a través de un procedimiento que yo es el que utilizo habitualmente, te llega hasta ti y te cambia. Y te cambia la visión de la vida y te cambia lo que estás viviendo. Entonces, todo se puede cambiar. Porque sería, como os he dicho antes, hacer un agujerito ahí, en ese muro que no me permite ver la luz, y cuando entra la luz, el miedo desaparece. El miedo realmente es la oscuridad. Entonces, no hay por qué tener miedo. El miedo no existe. Es un fantasma. ¿Vale? Y si lo tienes, yo te invito a que te investigues, a que te conozcas y a que lo quites. Porque es mucho mejor vivir sin miedo. Así que, bueno, por hoy creo que me he retrasado un poco más, ha sido un poco más largo de lo que otras veces. Y nada, el próximo día quiero hablar de una propuesta que me hizo Silvia, que es ¿por qué me dejo que los demás abusen de mí? A no ser que, y si alguien quiere alguna propuesta, me lo dejáis en el grupo y yo estaré encantada de ir hablando de estos temas, de lo que se os ocurra, pues porque además me inspira y me encanta. Así que, bueno, María Teresa, gracias, Fabiana, María Cantón, Illani, Natalia Orsini, guapa, Cata, mi Cata Rapetti también, desde Uruguay, Jacqueline, Anabel, Lola, Betlana, vale. Encantada de saludaros y de compartir pues mis experiencias con vosotros y, bueno, alguna sorpresa habrá este fin de semana, alguna cosa compartiré con vosotras o con vosotros y el próximo miércoles yo lo que pensaba era el por qué los demás abusan de mí y por qué cuando no hago lo que ellos dicen me siento culpable, ¿vale? Así es que hasta pronto, feliz noche, feliz descanso, feliz vida sobre todo, feliz vida. Hasta luego.